Las ideas que la izquierda se robó del liberalismo. Ideas que ellos defienden permanentemente como si históricamente esas ideas y prácticas fueran creadas por ellos y defendidas por ellos durante toda la historia. E incluso durante la historia han ido en contra de alguna de estas ideas. Estoy hablando de la educación gratuita, la salud pública, regulación de monopolios, sindicatos legales, libertad de prensa o Estado de Derecho. Esas ideas no se crearon en un sistema socialista ni comunista, esas ideas se implantaron durante el liberalismo. El problema es que esas prácticas hoy se asocian casi automáticamente a los sectores de izquierda más radicales. En Chile, por ejemplo, lo asocian al Partido Comunista, como lo fueron las elecciones presidenciales del 2025 con Jara a la cabeza, como el estandarte y la defensora de la salud y la educación pública, o en Argentina, por ejemplo, que se asocian a los Kirchner. Y si es que este sector político hoy en día se adjudica en estas banderas, solo le están dando la victoria a las ideas liberales. A ver, lo cual de cierto modo para mí es bueno, es decir, para mí las prácticas liberales son objetivamente las correctas. El problema es cuando lo llevan al extremo de volverlas contraproducentes. En este video no voy a hablar de teoría política, voy a hablar de hechos concretos, de la verdadera práctica, porque al final del día las palabras no sirven de nada si no están los hechos primero. Recuerden que la Constitución de la Unión Soviética era básicamente el jardín del Edén en la tierra. Te prometían vivienda, salud y educación pública, derecho al trabajo, a la libertad de expresión, y al final lo que se llevaban a cabo eran purgas masivas y hambrunas genocidas. Bien, lo primero que tenemos que entender es qué es la Revolución Gloriosa de Inglaterra de 1688. A mí en lo personal me sorprende que nos hable tanto de la Revolución Gloriosa hoy en día. Bajo mi punto de vista es top mejores cosas que le pasaron a la humanidad, pero de larguísimo, a la altura de la creación del fuego, la electricidad, el tren a vapor, la rueda o la revolución industrial. Y es que casi todo lo que se defiende hoy en día es producto de la Revolución Gloriosa de Inglaterra. De hecho, la revolución industrial, el tren o la electricidad nunca se hubiesen dado sin esta. La Revolución Gloriosa de Inglaterra de 1688 es tan clave para la humanidad porque cambió la política para siempre. Antes de la revolución los países funcionaban específicamente para el rey era el Estado. El rey gobierna por derecho divino, el rey está por encima de las leyes, él puede crear impuestos, disolver instituciones y obviamente tiene el monopolio de la fuerza legítima. Aquí hay que tener algo claro. En la mayoría de la historia de la humanidad nunca existió el buenismo. Con esto me refiero a que si un rey tenía que purgar pueblos enteros para no perder el control de su poder, el tipo iba y purgaba pueblos enteros. Así fue hasta 1688. En la Edad Media los reyes no tenían un sistema de impuestos permanente como los estados modernos. Para financiar guerras o levantar ejércitos, el rey tuvo que juntarse con nobles, obispos y representantes de la ciudad, lo que terminó siendo el Parlamento inglés. Estamos hablando de 1215. Tuvieron que pasar siglos para que el Parlamento pudiera tener un peso real y ser una oposición para el rey. Cada vez que el rey necesitaba plata, el Parlamento ganaba fuerza por sus permisos extraordinarios. En 1649, el rey Charles I de Inglaterra quiso gobernar sin parlamento, lo que culminó en una guerra civil y su posterior ejecución. Esto, lejos de ser una advertencia para James II de Inglaterra, él quiso gobernar sin parlamento de vuelta. De ahí, el parlamento quiso poner su propio rey bajo sus propias reglas. En este caso, Guillermo de Orange de los Países Bajos. Por primera vez en la historia, un rey tenía miedo de concentrar poder. Anteriormente a este suceso, un rey tenía miedo a un golpe de estado de otro individuo con sed de poder y ambición. Este caso en particular no era una persona, era un grupo de personas. Estos fueron los primeros pasos de la democracia moderna. Aún así, esta advertencia no era suficiente, pero ni de largo para un rey. Pero entonces, ¿por qué Guillermo de Orange no quiso concentrar poder? A esa pregunta hay solo una respuesta: Francia. En ese momento Luis XIV de Francia estaba conquistando media Europa. Obviamente por la cercanía tenía en el ojo a Holanda. Por ende, Guillermo de Orange necesitaba sí o sí a Inglaterra para hacerle frente a Francia. Si Inglaterra quedaba bajo el control de James II, que era aliado de Luis XIV, Francia ganaba un aliado importante poniendo a Holanda en una posición muy incómoda. Si Guillermo de Orange tenía de aliado a Inglaterra, Holanda tendría más posibilidades de resistir una invasión francesa. Por ende, Guillermo aceptó ser rey de Inglaterra, pero teniendo más control el parlamento inglés que este mismo. Guillermo de Orange no llegó al trono inglés para expandir su poder, sino para resolver un problema mucho más grande: frenar la expansión de Francia en Europa. La democracia y el parlamento inglés no nacieron porque los reyes quisieran compartir el poder, nació porque necesitaban dinero para sus guerras. Y cada vez que pedían impuestos, las élites exigían algo a cambio: más voz, más derecho y más control sobre el poder del rey. Después de la Revolución Gloriosa, el rey ya no podía gobernar solo. El parlamento controla los impuestos, la ley está por encima del rey, se fortaleció el Estado de Derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando uno lee la historia de la humanidad, entiende que el buenismo nunca existió. Si el político te podía aplastar, te aplastaba. Empezó a existir porque gracias a la Revolución Gloriosa, la política no se centraba en un individuo como el rey, se centraba en el parlamento y en muchas más personas. Fue un verdadero milagro que pasara esto. Tenemos que pensar que la monarquía existe de aproximadamente el 3000 a.C. Pasaron 4688 años para que se diera una democracia como la que se dio en la Revolución Gloriosa.
Ahora, gracias a que más personas tenían poder, voz y voto, se pudieron dar ayudas sociales y por fin pudo existir el buenismo general. Esto gracias a la revolución ya mencionada. Después de la revolución industrial nace un sistema protoliberal, que no crea inmediatamente estas políticas, obviamente, pero sí crea las condiciones para que aparezcan por primera vez de forma sostenida en la historia. Llegados a este punto, en esta Inglaterra ya se estaba formando con fuerza las ideas de gobierno limitado, parlamento fuerte, leyes por encima del poder, propiedad privada protegida y cierta libertad de expresión. Listo, con esto en mente y con estas bases podemos hablar del primer punto. Con la revolución industrial cambiando el mundo, empezaron a crearse las primeras metrópolis, o ciudades con gran densidad de población. Con estas ciudades en sus primeros momentos surgieron unos problemas como basura por todos lados, sin alcantarillado, agua contaminada. Y ustedes se imaginarán qué pasará en estas condiciones con mucha gente viviendo. Estamos hablando que las personas empezaban a morir en masa. Buscar trabajo en una ciudad era sinónimo de ir a morir enfermo. ¿Y qué pasa si las personas mueren? Simple y llanamente la economía no surge. Por ende, los políticos y el Estado deben hacer algo al respecto. Aquí quiero traer de nuevo el buenismo. La salud pública no surge por altruismo. Nacen porque las ciudades eran un foco de muerte para las personas y la economía no surge así. Hago énfasis en esto porque cuando un político promete y se hace el del buen corazón, hay que tomar todo eso con pinzas. Son personas comunes que tienen intereses propios. En 1858 Londres literalmente olía a mierda. El río Támesis era una basura y con el calor el hedor se volvió insoportable, simplemente no se podía vivir. Por primera vez el Estado empieza a intervenir en salud de forma sistemática. Sistemas de alcantarillado, acceso a aguas limpias, control sanitario en ciudades, juntas locales de salud. La salud pública nace como infraestructura, no como hospitales y doctores. La primera salud pública fueron cloacas limpias, agua potable y limpieza urbana. Obviamente después estamos hablando que evoluciona a lo que hoy conocemos, como Jon Snow, que en esa época descubrió y venció la cólera, descubriendo que era agua contaminada y crea la epidemiología moderna. La salud pública no nace como una idea comunista o izquierdista, no. Nace por las bases protoliberales porque eso abrió paso a la revolución industrial, es decir, capitalismo liberal. Fue el capitalismo necesitado de mano de obra lo que abrió paso a que hoy en día vivamos en ciudades limpias. Es una bola de nieve, pero siempre tiene las mismas bases. Y sigue el mismo patrón, el avance viene del capitalismo, los emprendedores y el libre mercado. La educación pública no nació en las universidades, nació en las fábricas. Ok, si bien antes del capitalismo había educación, la educación era un tema para privilegiados solamente, universidades para ricos, profesores privados o personas importantes de las iglesias. Sin embargo, fue durante la revolución industrial que se volvió una necesidad por una sencilla razón: la analfabetización. Las empresas necesitaban gente que entendiera instrucciones, aprendiera a dirigir una empresa y así se evitaban errores que no deriven en pérdidas significativas. Las empresas decían, che, necesitamos gente que sepa leer un párrafo de un papel, si no, esto no funciona. Esto llegó a tal punto que los mismos privados empezaron a repartir educación para los niños más pobres. Estamos hablando de las Shady Schools, que se llevó a cabo en los 1700. Ellos enseñaban lo mínimo: leer, escribir y disciplinarse. Si bien esto suena a poco, pasa que fueron las bases para que todo el sistema educacional salga adelante. Ahí salieron después las Sunday School, clase los domingos. Domingos porque los niños trabajaban en la semana, algo obviamente horroroso, pero como sabemos la historia ha sido cruel con la humanidad. Con estas bases la presión social empieza a crecer, sobre todo en el siglo XIX. Con ciudades explotadas de gente, pobreza, trabajo infantil y desigualdad, la gente empieza a exigir educación universal. Esto obliga al Estado a entrar en 1870. Se pone en marcha el Elementary Education. El Estado, obligado por la presión, empieza a financiar escuelas públicas y se genera la educación masiva. Ya después de un tiempo se forma obligatoria y se invierte en más estructura. Aquí es cuando nace la educación pública de verdad. De nuevo, la educación pública no nace en un sistema comunista izquierdista. Nace en la práctica de la necesidad del capitalismo para salir a flote. Son las empresas y el libre mercado las que dan paso a la educación universal. Y no sé si notaron algo más, ya que ahora las personas son masivas en ciudades, también se generan exigencias políticas. Ahora se puede meter presión a los que concentran el poder. El capitalismo y el liberalismo no solo genera trabajo, creó directamente la voz del pueblo. Antes esto no era posible porque antes de las metrópolis era casi imposible que las personas se reagruparan tanto como para generar tal presión. Por esta misma razón son estos sistemas las que crean libertad de expresión. Ahora entramos en el terreno de los famosos sindicatos. En plena revolución industrial había una explotación hacia los trabajadores por parte de las empresas. Estamos hablando de horarios laborales excesivos que llegaban a las 16 horas continuas, salarios penosamente bajos, condiciones peligrosas, entre otras. Obviamente por estas injusticias las personas empezaron a organizar para hacer valer su voz. La idea siempre fue negociar en grupo para la defensa de condiciones laborales, es decir, había que seguir metiendo presión.
Obviamente al Estado no le gustó para nada esto, se prohíben los sindicatos y las huelgas, incluso podías irte preso simplemente por organizarte, o sea, una China actual más o menos. La palabra clave aquí es persistencia. A los trabajadores ya no los podían parar. A pesar de la represión, los trabajadores siguen organizándose, formando protestas y aumentando la presión social. Cronológicamente este momento ya se había llevado a cabo la Revolución Francesa. Es por esto que los políticos tenían un miedo real a perder el poder. Esto llegó a un clímax en el caso de los Tulpudul Mártires de 1834, donde 6 trabajadores rurales quisieron organizarse, lo que los llevaron a arrestarlos y deportarlos a Australia. Esto conllevó a protestas masivas y más presión social. Finalmente, en 1871, los sindicatos pasan a ser legales. Con su formación se mejoró el salario, el horario laboral, las condiciones de trabajo y se empezó a prohibir el trabajo infantil. No va a faltar la persona que me diga que este es un movimiento de izquierda porque son los trabajadores moviéndose contra la explotación y todo. Esto se atribuye netamente al sistema capitalista liberal. ¿Por qué no se dio antes? Porque fueron las bases de la Revolución Gloriosa limitando el poder de los políticos, y la industrialización de la Revolución Industrial la que formó las bases para que esto sea posible. Antes de que la industrialización formara ciudades metrópolis, los trabajadores no tenían un lugar específico para ser escuchados, y si lo hacían no había limitación para los políticos de turno en cuanto a su poder. Por esta misma razón, países que no tienen este sistema y están regulados por sistemas de extrema izquierda, como la China de Mao, la Unión Soviética o la Corea del Norte, esto no es posible. En estos países existen o existían los sindicatos, pero solamente eran una pantalla porque el verdadero control lo tenía el Estado. Ellos, con su poder sin límites, controlaban absolutamente todo. En estos sistemas, los sindicatos no representan a los trabajadores, representan al Estado frente a los trabajadores. Por esta misma razón, es una objetividad que los sindicatos son méritos del sistema ya mencionado y no de la izquierda. Es por esto que comencé el video haciendo énfasis en que no me voy a centrar en la teoría, sino en la práctica. No me sirve de nada algo que está escrito y no se lleva a cabo. Democracia. Cuando hablamos de la democracia estamos hablando del sufragio universal. Bueno, en este punto del video, con las bases que ya hemos hablado, es obvio que esto pasó en la Inglaterra post-Revolución Gloriosa y en plena Revolución Industrial. En este contexto, con el Parlamento ya había un punto de partida para el sufragio. Aquí votaba gente, pero era muy poca y era gente privilegiada. Estamos hablando de distritos de 10 personas. Tenían los votos concentrados, gente rica y de élite tenían esa ventana. Y los ciudadanos no tenían ninguna participación. Nuevamente, el contexto y experiencia de la Revolución Francesa es un foco importante para esto. Los políticos temblaban por una revolución de aquel tipo. Protestas y protestas generaban más y más presión en ciudades enormes como Manchester y Birmingham, con millones de personas saliendo a las calles. Esto concluyó en reformas como la de 1832, que amplía el voto aunque de manera limitada y eliminaba distritos corruptos. Esto no calmó absolutamente nada el panorama, ya que en 1867 se incluyó a la clase trabajadora urbana y en 1884 a la clase rural. Si bien esto era un avance, se necesitaban reformas, como el voto secreto. Esto era importante puesto que te podían despedir si veían tu voto, o se compraba literalmente, el voto no era libre. Eso se corrigió y en 1918 el voto era para todos los hombres, y en 1928 el voto femenino también se legalizó. Nuevamente, esto pasó en Inglaterra por las bases protoliberales y su industrialización. Esto nunca pasó en los países que decían tener una democracia diferente por la dictadura del proletariado. Por eso, cuando viene un comunista adjudicándose la democracia, está errado. Porque el sistema que ellos defienden nunca impusieron un sufragio universal, sino que eran partidos únicos, como la China actual, por ejemplo. Nuevamente, práctica, no teoría. La libertad de prensa es una de las cosas más importantes para un país porque puede acusar a la población de la corrupción de los políticos. Esta también nació en la Inglaterra de la que hemos hablado durante todo el video. Durante toda la historia de la humanidad, el Estado controlaba lo que se podía publicar. Necesitabas permiso para imprimir y atacar al poder era sinónimo de castigo. En la Inglaterra de 1695 se elimina la censura previa. Ya no necesitas permiso para publicar. Nacen los periódicos y aparece el debate público. Ya que las metrópolis estaban plagadas de gente y la alfabetización iba en aumento, la prensa se volvió un negocio rentable. Esto significa que pasó de la élite al pueblo. Con el deterioro del poder de los políticos, nace competencia política real, por ende la sociedad debía estar informada y había presión por transparencia. Y bueno, hay otras cosas como el Estado de Derecho, ¿no? El Estado de Derecho es básicamente nadie por encima de la ley, sin privilegios, ni siquiera el presidente. Creo que se entendió el punto del video. Todo lo que se defiende hoy en día como bueno en la política, como la salud pública, la educación gratuita y los sindicatos, tuvieron su origen gracias a la Revolución Gloriosa, que era el sistema más primitivo del liberalismo. Como dije antes, era una bola de nieve del sistema.
políticos con menos poder, libre emprendimiento que dio paso a grandes ciudades, empresas con necesidad de alfabetización, educación pública, muertes por enfermedad por mala higiene, salud pública, gente acumulada en metrópolis, libertad de prensa y democracia, y todos sus derivados que pasaron por esta revolución, que hasta las cosas más mínimas son derivadas de esta, como el hecho de que tengas celular, internet o computadora en tu casa. Todo salió de esta revolución, cuando por fin en la historia de la humanidad hubo una pizca de liberalismo práctico. En un país se llevaron a cabo todos estos avances. Y cuando miras los países comunistas, por ejemplo, te das cuenta que ellos realmente atrasan quitando todo el poder a las personas y concentrándolas en los políticos. Por eso, muchachos, cuando vean un comentario de un comunista diciéndote si eres de derecha no te quiero ver usando hospitales públicos, es una afirmación totalmente errada. Porque cuando ellos defienden esas ideas, le están dando la victoria al sistema liberal, si es que ahí está el origen de estas mismas. Y si ellos la defienden, me alegro obviamente. El problema no es que la defiendan, el problema es que la lleven a un extremo que se vuelva contraproducente para un país. Al final, nada de esto nació por buenas intenciones, ni por una ideología que vino a salvar a la gente. La educación, la salud, los sindicatos, la prensa libre. Todo eso aparece cuando el poder deja de ser absoluto y la sociedad cambia tanto que el sistema no puede seguir funcionando igual. No es quién las defiende hoy, es dónde nacieron y por qué aparecieron. Y la historia muestra algo claro. Cuando el poder tiene límites y la sociedad puede presionar, las cosas cambian. No es buenismo, es evolución. Aguante el liberalismo, aguante la historia y aguante Inglaterra post-revolución gloriosa.